Voy a iniciar la grabación y acá está. Ok. Entonces, líneas de influencia en estructura hiperestática. Eso sería el contenido de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con una base teórica, ¿verdad? Si bien el tema de línea de influencia es algo que ya vieron en cierta manera para estructuras isostáticas en estructuras uno, ¿verdad? Es importante tener presente algunas cosas, ¿verdad? De repente a lo mejor esto no se tocó con tanta profundidad en estructuras uno, pero es importante saber porque de repente cuando trabajamos en el Scilab o con ejercicio a mano, de repente pasamos por alto ciertos conceptos que, digamos, determinan la razón de por qué se hacen de cierta manera las cosas, ¿verdad? Hay que entender dos conceptos. El primero es el teorema de Betti, ¿verdad? El teorema de Betti-Maxwell se le llama, ¿verdad? Pero en realidad es el teorema de Betti, ¿verdad? El de Maxwell es simplemente ya una consecuencia del teorema de Betti, ¿verdad? El teorema de Betti nos dice que si tenemos una estructura cualquiera para la cual un estado de cargas Pi constituye su estado real y el otro estado Pk constituye su estado virtual, cuando se aplica el teorema de los trabajos virtuales, ¿verdad? Acá vamos a ver una ecuación que, digamos, siguiendo lo que decíamos nosotros, si yo quiero, por ejemplo, sacar el desplazamiento que me produce eh, este sistema de carga real PI, ¿verdad? PK viene a ser la carga virtual que tiene la dirección del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si yo le llamo, ¿verdad? Con dos índices, ¿verdad? El primero que indique el lugar de la deformación y el segundo la causa, ¿verdad? Delta KI, ¿verdad? Indica que delta está en la dirección K y lo produce I, ¿verdad? Y esta es simplemente la combinación del estado real con el estado virtual de cargas para determinar justamente o establecer el equilibrio, ¿verdad? Energético que implica la ecuación del trabajo virtual, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que dijimos. Delta KI representa deformación en dirección de carga PK debido a PI. Y tomando ahora esa misma estructura, pero dando la vuelta a la situación, ¿verdad? Si yo quiero, por ejemplo, obtener un desplazamiento en dirección PI, ¿verdad? Producido por PK, voy a tener este intercambio de subíndices, ¿verdad? En el desplazamiento, pero en este caso, ¿verdad? La ecuación de trabajo virtual en el segundo miembro de la ecuación eh, permanece completamente igual a lo que ya teníamos en el caso anterior, ¿verdad? Entonces, esto es igual a esto. Entonces, el trabajo virtual que me produce PK con delta KI es el mismo trabajo que me produce PI con delta IK, ¿verdad? Entonces, eso está bien, pero ¿qué implica eso? Teóricamente se refleja lo siguiente, que dice que el trabajo virtual que se produce por un sistema de fuerzas en equilibrio, cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por otro sistema de fuerzas de equilibrio. Eso es la primera parte, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El sistema se deforma debido a, o se desplaza, mejor dicho, debido a las deformaciones que se producen, las delta KI que se producen como consecuencia de PI. Porque recuerden que delta KI es la deformación en dirección K debido a I. Entonces, el primer sistema de fuerza en equilibrio es PK y el otro sistema de fuerza en equilibrio es PI, ¿verdad? Y del otro lado ocurre lo mismo, ¿verdad? Es igual al trabajo virtual producido por este segundo sistema, ¿verdad? Este segundo sistema viene a ser PK, cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por el primero, ¿verdad? Que sería PK, ¿verdad? Porque delta IK es la deformación en dirección I debido a K. Entonces son recíprocos los trabajos virtuales, ¿verdad? Cuando yo intercambio eh, el sistema principal de fuerzas y el sistema virtual de fuerzas, ¿verdad? Lo siguiente es el teorema de Maxwell y esto es una consecuencia directa porque la mayoría de las veces si yo asumo, ¿verdad? De que independientemente de si cuando yo, por ejemplo, quiero calcular un desplazamiento, normalmente coloco una carga unitaria, ¿verdad?
y las cargas reales generalmente tienen un valor distinto de uno, ¿verdad? Pero que una fuerza sea unitaria no necesariamente implica que deja de ser un estado real o se vuelve directamente virtual, ¿verdad? Sino que es simplemente un valor como consecuencia. Pero el teorema de Maxwell es muy específico porque dice que si el desplazamiento de un punto en la dirección de un esfuerzo unitario, acá ya está diciendo que PK es unitario, provocado por un segundo esfuerzo unitario, está diciendo que PI también es unitario, es igual al desplazamiento del punto de aplicación del segundo esfuerzo en su dirección debido a la aplicación del primero. ¿Qué significa eso? Que si PK y PI son ambos unitarios, los desplazamientos que produce uno en el otro son iguales. Delta KI es igual a delta IK. Y eso se ve perfectamente reemplazando simplemente el valor de P, ¿verdad? Por uno en este caso, ¿verdad? Estos es algunos ejemplos, ¿verdad? Del teorema de Maxwell. Si yo tengo este sistema de cargas PI, ¿verdad? Y tengo en la dirección K, ¿verdad? Acá tengo un delta KI. Este delta KI se produce por PI, ¿verdad? Y este delta IK que está acá se va a producir por esta PK, ambos unitarios, ¿verdad? Lo que el teorema de Maxwell me está diciendo es que si ambos son unitarios, la deformación delta KI, ¿verdad? Que se produce debido a PI es la misma delta que produce PK. Pero fíjense que la segunda importancia o lo segundo que es relevante de este teorema es de que dice en su dirección, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que en la misma dirección y en el mismo lugar donde está PI, en ese lugar y en esa misma dirección, el delta que produce PK es igual al delta que produce PI en la dirección de K. ¿Se entiende? O sea, no es que es cualquier desplazamiento en cualquier lado. Evidentemente que si a medida que yo vaya moviendo las P, ¿verdad? A lo largo de todas estas barras, ¿verdad? A cada posición delta que yo mande hacia adelante o hacia atrás a lo largo de la longitud, evidentemente se va a seguir cumpliendo el teorema siempre que esto permanezca con valor unitario, ¿verdad? Pero la idea es de que si yo tengo dos direcciones o dos puntos de aplicación, ¿verdad? Y tengo dos esfuerzos unitarios, los desplazamientos en las direcciones recíprocas son iguales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, es una rotación, ¿verdad? Si tengo una PI, una rotación, ¿verdad? O un momento flector, en este caso K, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esta rotación que se produce como consecuencia de PI, ¿verdad? Tiene como su estado virtual el estado de fuerzas unitario, ¿verdad? Y en este caso, el descenso de este punto I, ¿verdad? Tiene como estado unitario el PI, ¿verdad? Que es este mismo. Entonces, esta rotación en la dirección de MK producido por PI es igual al descenso en la dirección de I producido por MK. ¿Está bien? Eso es básicamente el teorema de Maxwell. ¿Y por qué es relevante esto? Porque la regla de la resolución utiliza ese mismo concepto, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos esta viga completamente hiperestática, ¿verdad? Porque esto es continuo. Y yo quiero obtener las líneas de influencia de los momentos flectores en B y en C, ¿verdad? Con este tren de carga unitario, ¿verdad? Entonces, si esto tiene evidentemente grado de hiperestaticidad 2, ¿verdad? Entonces yo saco o le otorgo 2 grados de libertad. Tengo X1 y X2, ¿verdad? Y esta sería la ecuación que determinan estas dos incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Siendo esta beta, ¿verdad? Ya la matriz inversa de la matriz de flexibilidad F. Y R10 y R20 son, digamos, ya las rotaciones en estos puntos debido a este estado real, entre comillas, de carga, ¿verdad? Porque real porque es un tren de carga unitario, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Este ya es el despeje de la ecuación. Resuelto esto, o teniendo los términos de tanto los beta como las R1 o R20, ¿verdad? Teniendo esto ya se calculan estas incógnitas hiperestáticas, ¿verdad? Lo siguiente, ¿verdad? Es un segundo. Vamos a ver, creo que ingresó alguien al aula.
Este, Entonces, lo siguiente es analizar los distintos términos de beta, ¿verdad? Y j en este caso, ¿verdad? Y hacer una contraposición con eh, R10 y R20, ¿verdad? Entonces, como beta es la inversa de la matriz de flexibilidad, la matriz de flexibilidad depende de la isostática fundamental que uno elige, ¿verdad? Si yo hubiese decidido, ¿verdad?, no retirar o no dar, digamos, el grado de libertad de giro, en este caso, ¿verdad?, y hubiera optado por cualquier otro retiro de cualquier otro de los apoyos, ¿verdad?, iba a tener una matriz de flexibilidad completamente diferente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Los términos R y 0, ¿verdad?, sí son una función del estado de cargas principal que viene a ser ¿cómo que se llama? El tren unitario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo cambio mi isostática fundamental, yo solamente para calcular la matriz de flexibilidad necesito combinar los estados virtuales entre sí de las incógnitas hiperestáticas. No entro a combinar este estado con este estado. Sin embargo, cuando yo trato de calcular este, sabemos que tengo que combinar el estado real con el estado hiperestático, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos de que para cada posición, ¿verdad?, que este tren de cargas pase por esta viga ABCD, ¿verdad? Evidentemente cada posición va a tener un diagrama diferente, ¿verdad? Y cada diagrama se va a tener que combinar con X1 y cada diagrama se va a tener que combinar con X2. De ahí que, ¿verdad?, como estamos haciendo el estudio de una línea de influencia que es para una carga móvil, yo sé que la ecuación, ¿verdad?, X1, ¿verdad?, porque esto es X1 y X2, igual a todo esto, convirtiendo esto ya en una ecuación y no como una matriz, yo voy a tener que la X1 en realidad es una línea de influencia X1. ¿Por qué? Porque las R10 que se van a calcular también son líneas de influencia por el hecho de que esta carga móvil tiene varias posiciones y me calcula varios valores de R10, idem para R20. Pero estos términos beta que corresponden a la matriz de flexibilidad permanecen constantes porque eso solamente es combinar este estado de cargas consigo mismo, ¿verdad? Estos dos estados de carga consigo mismos y entre sí, ¿verdad? Entonces, yo necesito para calcular la línea de influencia, porque al final la línea de influencia del momento flector X1 y la línea de influencia del momento flector X2 es función directa de las líneas de influencia de las rotaciones, ¿verdad? Entonces yo necesito cada una de las rotaciones para los distintos puntos, ¿verdad?, de aplicación en los cuales se presenta este tren unitario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Indica que para obtener la LI de los XI se requieren los distintos valores de rotación producida en cada XI para cada posición genérica de la carga P. ¿Está bien? Entonces, conforme a eso se requiere arbitrar un estado virtual compatible con dicha rotación, combinarla con nuestro estado real de cargas y se verá como el ejemplo de la obtención de R10, ¿verdad? Entonces, si yo quiero obtener esa rotación, necesito otorgar un estado virtual que en este caso es igual al estado hiperestático, ¿verdad? Y dice, combinando los diagramas obtenidos para estos estados de carga, tendríamos la rotación relativa en dicho nodo, provocado por la aplicación de la carga P en una posición S genérica. Y ahora viene tipo la importancia de haber repasado el teorema de Betti-Maxwell. Si yo quisiera obtener el desplazamiento vertical en una posición genérica S debido a esta M o X1, ¿verdad?, como ambos diagramas, ¿verdad?, eh, se van a producir por esfuerzos que son completamente unitarios. ¿Qué significa eso? Que las rotaciones que se producen como consecuencia de una carga puntual van a ser igual a los descensos o, claro, ¿verdad?, a la deflexión vertical como consecuencia de un momento flector unitario, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, como los diagramas a combinar serían los mismos, tendríamos que estos desplazamientos serían numéricamente iguales a las rotaciones 1, 0 provocadas por la aplicación en dicha sección genérica de la carga P, ¿verdad?
Entonces, se puede concluir que esta LIR10, ¿verdad? Como consecuencia de Betty Maxwell, el desplazamiento vertical, ¿verdad? Que todos los desplazamientos verticales de esta como consecuencia de X1, ¿verdad? Son iguales a las rotaciones producidas por el tren de carga, ¿verdad? Entonces, la línea de influencia R10 es la elástica del tablero, cargado con X1. Y por analogía, ¿verdad? La LI del R2 es la elástica del tablero cuando se carga con X2, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que está acá nos viene a decir de que como esta es una elástica y esta también, esta viene a ser la línea de influencia del momento flector X1 es igual a la elástica del tablero cuando X1 es menos beta 11 y cuando X2 es menos beta 12 y análogo para X2, ¿verdad? Llevando esto a terminología un poco más general, la línea de influencia de cualquier esfuerzo es la elástica del tablero, que es, cuando hablo de tablero me refiero al camino que sufre por el que pasa el tren de carga, mejor dicho, ¿verdad? Cargado con los menos beta, ¿verdad? Que son los términos de la matriz de flexibilidad, de la iésima línea de la matriz B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto es 1, ¿verdad? Los beta que influyen acá son diferentes, así esto es 2, ¿verdad? Este índice que está acá. Y ahora vamos a ver ya directamente el método de Müller-Breslau, ¿verdad? Para la aplicación ya del método de línea de influencia, ¿verdad? Entonces yo tengo acá, quiero por ejemplo obtener la línea de influencia del momento flector en una sección J, ¿verdad? Tengo mi tren de carga unitario y este es el camino de la carga. El método de Müller-Breslau, ustedes se acuerdan de estructuras 1 seguramente, que nos pide primero que nada retirar o dar un grado de libertad que sea compatible con ¿cómo es que se llama? Con el esfuerzo de línea de influencia que quiero sacar, ¿verdad? Entonces, si quiero un momento flector, tengo que poner una rótula para permitir el giro, ¿verdad? Y acá hay evidentemente un giro delta J, ¿verdad? O phi J, ¿verdad? Y acá voy a tener un estado virtual de carga que va a, digamos, a tener las mismas deformaciones en el tablero, ¿verdad? Y va a estar producido como consecuencia de un esfuerzo virtual MJ, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es justamente tener un estado real de cargas y un estado virtual de cargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si recordamos el teorema de Betti, ¿verdad? Yo puedo decir de que el trabajo virtual de fuerzas y tensiones reales sobre los desplazamientos virtuales tienen que ser igual al trabajo virtual de las tensiones virtuales sobre los desplazamientos reales, ¿verdad? Entonces, el trabajo de las tensiones reales, ¿verdad? PI y MJ sobre los desplazamientos virtuales, que son la R virtual y la phi J virtual, es igual al trabajo virtual de las tensiones virtuales sobre los desplazamientos reales, ¿verdad? Que son la MJ virtual por la phi J real en este caso. Acá esta es una traducción un poco más práctica, pero si llevamos la forma en la que estaba escrita el teorema de Betti anteriormente, esto que está acá se vería reflejado como el trabajo virtual producido por el estado virtual cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por el estado real, es igual al trabajo virtual producido por el estado real cuando se desplaza debido a las deformaciones producidas por el virtual. ¿Verdad? Que es lo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Ahora, lo siguiente es de que esto que está acá es realmente nulo porque acá esta rótula en la hiperestática realmente no existe, ¿verdad? Entonces, este término phi j tiene que ser cero, ¿verdad? Siendo PI la carga móvil del tablero, tensión interna MJ en la sección J, y al ser un sistema isostáticamente determinado, MJ es el momento necesario para mantener la continuidad en la sección, ¿verdad? Que es lo que dijimos. Entonces implica que
justamente phi j es igual a cero. Y esta ecuación resultante, cuando esto queda a cero, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar la ecuación de equilibrio estático. Müller-Breslau habíamos dicho que hay que liberar ese vínculo primero para liberar el efecto E, pero lo siguiente que te pide el método de Müller-Breslau es, digamos, arbitrar un desplazamiento en esa misma sección donde querés sacar la línea de influencia de ese esfuerzo E. El desplazamiento tiene que ser unitario, ¿verdad? Pero tiene que ser un desplazamiento absoluto si es que es una reacción de apoyo y relativo en caso de un esfuerzo simple. Si yo, por ejemplo, quiero la línea de influencia de un apoyo, tengo que darle desplazamiento unitario completo al apoyo en la dirección, ¿verdad?, del que restringe el apoyo. Si yo quiero, por ejemplo, la línea de influencia de un momento flector, como no es un apoyo fijo, tengo que poner una rótula, entonces el giro que se va a producir es relativo. ¿Está bien? Y sabiendo de que el método de Müller-Breslau nos pide justamente que sea unitario el desplazamiento, independientemente de si es absoluto o relativo, yo ya sé de que ese phi j, ¿verdad?, que es el desplazamiento en esa sección donde voy a calcular mi esfuerzo E, en este caso que es la línea de influencia de MJ, esto es 1. Entonces, yo sé que mi tren de carga también es unitario, entonces esto también es 1. Y despejando me queda que la línea de influencia, ¿verdad?, es igual al negativo de la elástica del tablero, ¿verdad?, que es, digamos, la misma conclusión que sacamos a partir de esta metodología o esta forma de ver la regla de resolución, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Este ejercicio creo que la profe Betty también resolvió. Tenemos... lo que sí me olvidé de aclarar es de que cuando vamos a sacar una línea de influencia, como siempre hay que dar un grado de libertad. Hay que tener muy presente de que sí o sí vamos a tener que sacar o dar ese grado de libertad a la estructura, ¿verdad? Entonces si tengo hiperestaticidad 4 y me pide dos líneas de influencia, yo tengo que tener muy presente de que dos de los grados de libertad para convertirla en isostática ya tienen que ser las líneas de influencia que me está pidiendo calcular. Porque si no, corro el riesgo de trabajar con una estructura hipostática, ¿verdad? O en el peor de los casos, tener que utilizar eh, más diagramas de los estrictamente necesarios, porque en realidad yo siempre voy a necesitar determinar primero las tensiones de la hiperestática, y si uso una isostática fundamental para sacar las tensiones de la hiperestática y otra para calcular la línea de influencia, el problema es demasiado largo, ¿verdad? Entonces me dice calcular y dibujar la LI del tensor 8 en este caso, o sea que voy a tener que retirar ya este tensor como dos fuerzas unitarias, ¿verdad? Y el momento flector a la izquierda del nodo 2, quiere decir que es más o menos antes. Si tengo esta T, esta, el grado de libertad que voy a tener que otorgar es una rótula que va a dejar la barra 5 y la barra 2 como una L, empotradas todavía entre sí, pero la barra 1 va a quedar con la rótula del lado, digamos, izquierdo a esta L. ¿Está bien? Este sistema tiene grado de hiperestaticidad 4, ¿verdad? Entonces, el primero es esta línea de influencia, ¿verdad?, que era el momento flector a la izquierda del nodo 2. Otro grado de libertad que se otorga acá es este resorte que se retiró. El tercer grado de libertad es quitarle este tensor. Y el cuarto es el tensor 8, que es otra de las líneas de influencia que nos está solicitando, ¿verdad? Tenemos los diagramas de esfuerzos simples para cada uno de estos estados virtuales, ¿verdad? De la hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4. Y acá vamos a cargar la matriz B, ¿verdad? Y la matriz B se procede exactamente siguiendo la secuencia que ya vimos, ¿verdad? Que es momento izquierdo, perdón, normal derecha, momento izquierdo, momento derecho, ¿verdad? Y siempre teniendo presente de que las barras verticales se miran de abajo a arriba, ¿verdad? Con línea de visualización hacia la derecha.
Y la barra horizontal es siempre de izquierda a derecha con línea de visualización hacia abajo, ¿verdad? Acá, obviamente, tengo que tener muy presente de que como quité un resorte, que en este caso correspondía al estado virtual 2, ¿verdad? La matriz F se tiene que corregir solamente en la componente diagonal que le corresponde, ¿verdad? Que sería la F22 en este caso. Y lo siguiente es tener muy presente de que como voy a la mayoría de los, o sea, las estructuras isostáticas siempre se hacen referencia a esta resolución, ¿verdad? A esta ecuación de resolución, perdón, esto está, tiene que estar del otro lado, a esta ecuación, ¿verdad? Que sería la R igual a la R0, ¿verdad? Más F por X, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente decíamos que este era cero. ¿Por qué? Porque estábamos otorgando grados de libertad y esos grados de libertad en la hiperestática realmente no existen. Entonces, para mantener la compatibilidad y el funcionamiento mecánico de la pieza original, esto se hacía cero. Pero el método este de Müller-Breslau nos está obligando a decir de que esta R, en los lugares donde yo quiero calcular la línea de influencia, tienen que tener valor unitario, ¿verdad? Entonces acá vemos de que la R11 y la 42 tienen valor unitario, ¿verdad? ¿Y por qué el 11 qué es? Es la rotación unitaria en la sección izquierda, de acá tiene que decir del nodo 2, ¿verdad? Y la R4 es el desplazamiento unitario del tensor 8. ¿Y qué significa eso? Porque acá R sigue siendo NH0 por NH. Quiere decir que va a tener 4 filas y 2 columnas. O mejor dicho, en este caso va a tener una sola columna, ¿verdad? Porque tenemos una única hipótesis real, ¿verdad? Y vemos por qué es la R1 y por qué es la 4. La 1 es porque evidentemente la M, que es esta línea de influencia, esta rotación tiene que ser unitaria y el desplazamiento total de este tensor tiene que ser unitario. Entonces solamente en la R1, ¿verdad? Porque recuerden que la fila indica la hipótesis virtual en las R, como vemos acá, ¿verdad? NH0 es qué hipótesis estamos hablando. Y la 4, ¿verdad? Que es el desplazamiento unitario del tensor 8. Ahora, NH en este caso, ¿verdad? Es la cantidad de líneas de influencia que se van a quitar, ¿verdad? Entonces yo necesito la línea de influencia, ¿verdad? Del momento flector y acá tengo la línea de influencia del tensor 8, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo sé que el desplazamiento que tiene que ser unitario es el que está con la M1, ¿verdad? Entonces este es el que tiene que ser 1, el resto puede ser 0, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Esta es el delta que corresponde al tensor 8, ¿verdad? Entonces este es 1 y el resto es 0. ¿Está bien? Por eso es que en este caso específico estas son unitarias y ya no son 0, ¿verdad? Y ahora sí, R0 es completamente cero porque no tenemos ningún estado real de cargas hasta el momento, ¿verdad? Entonces, teniendo ya esto, que son los esfuerzos hiperestáticos, ya se puede calcular las tensiones en la hiperestática, ¿verdad? Y como solamente estoy combinando los estados virtuales consigo mismo, ¿verdad? Q va a ser evidentemente solamente B por X, ¿verdad? Lo siguiente que hay que tener presente es de que nosotros necesitábamos, esto se hace para sacar las tensiones en la hiperestática simplemente. Para sacar la línea de influencia recuerden que lo que yo necesito es la elástica del tablero, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por un proceso que se llama primero determinar los desplazamientos nodales. Y si yo quiero sacar los desplazamientos nodales que son la antesala a sacar la elástica del tablero, ¿verdad?
Yo tengo que pasar acá y ver cuáles de dentro de este tablero, ¿verdad? Que viene a ser el camino por el que va a pasar el tren de carga, que es uno 2 3 y 4 esas 4 barras. ¿Cuáles de esos nodos se pueden desplazar verticalmente? ¿Verdad? Este nodo no se puede desplazar porque tiene un apoyo fijo. En este caso ocurre algo particular, ¿verdad? De que si bien este nodo acá abajo tiene un apoyo fijo, no precisamente acá, el desplazamiento de este nodo depende exclusivamente de la deformación axial de esta barra por el hecho de que acá está el apoyo fijo. Y yo voy a tratar de despreciar el esfuerzo axial cuando se trata de desplazamientos nodales. Entonces, si desprecio el esfuerzo axial, esto no se puede mover, porque si el requisito para que se mueva es el desplazamiento axial, ¿verdad? Sí, yo puedo despreciar. Si es que se va a producir un desplazamiento axial como consecuencia del descenso, no es lo mismo, ¿verdad? Que lo otro, por ejemplo, tengo este nodo que está acá, que es el nodo 3. Y lo que hay que tener presente es que cuando yo voy a determinar mis desplazamientos nodales, yo tengo que mirar mi hiperestática inicial. No tengo que mirar mi isostática. En este caso, ¿verdad? Yo sé que este nodo puede descender verticalmente al igual que este nodo 4. Y la duda que de repente existe es cómo esto se va a desplazar. Si en realidad cuando este nodo se desplace, esta barra 8 se va a deformar axialmente y probablemente esta barra 9 también. Pero no es el mismo caso que este, porque en este caso que está acá, para que este nodo se deforme, perdón, se desplace verticalmente, el requisito es de que se deforme axialmente esta barra 5. Sin embargo, este nodo 3 puede descender si la barra 2 y la barra 3 sufren ese descenso por flexión, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia muy particular. Si el requisito para el descenso es una deformación axial, entonces no se considera eh, un desplazamiento nodal. Pero si el desplazamiento nodal se puede producir como consecuencia de cualquier otro efecto, independientemente de si como consecuencia de ese descenso se produce o no una deformación axial, igual se considera, ¿verdad? Entonces por eso el 3, el nodo 3 y el 4 sí se considera un desplazamiento nodal. Y cada uno de estas cargas unitarias, porque yo quiero saber cuánto se deforma verticalmente en este nodo y cuánto se deforma verticalmente en este nodo. Y cada uno de estos son esfuerzos virtuales que me van a permitir sacar este desplazamiento y este desplazamiento. Y a cada uno de estos estados virtuales yo voy a meter dentro de una matriz que voy a llamar V1. El último nodo es el 5, que evidentemente tampoco se considera porque es un apoyo fijo acá. Y acá están los diagramas, ¿verdad? Que se corresponden a cada uno de estos estados de carga, ¿verdad? Se carga acá de la misma manera que se cargaría la matriz B, Q sub 0 y todas las que vinimos estudiando hasta el momento. Pero lo que hay que tener en cuenta es cómo se calcula la elástica del tablero, ¿verdad? Cuando yo tengo esta carga móvil, yo puedo, como consecuencia de esta carga, evidentemente, yo puedo saber de que esta barra se va a deformar por flexión así, ¿verdad? Pero eso es asumiendo de que los extremos están completamente fijos, ¿verdad? Pero yo sé, justamente por lo que acabamos de ver, es de que en este caso, por ejemplo, el nodo 3 y el nodo 4 pueden descender verticalmente independientemente a lo que pasa en el tramo de la barra. Y ahí es donde entra, digamos, una sumatoria, ¿verdad? Porque el desplazamiento total no es solamente el desplazamiento que se produce por la flexión, ¿verdad? Entonces voy a tener una RI, ¿verdad? En un extremo y una RJ en el otro. Y el desplazamiento total en este caso es la RI, ¿verdad? Más lo que se vaya deformando por flexión. O en el caso inverso, ¿verdad? Que es la RJ menos lo que se vaya deformando por flexión. Y esto pasa dentro del código también. Y eso hay que calcularlo, ¿verdad? Entonces, para calcular la elástica, lo primero es determinar nuestros desplazamientos nodales y calcular estos, RI y esta RJ en este caso, ¿verdad?
Evidentemente que en este caso tenemos RI y RJ, pero en un ejercicio un poco más complejo probablemente tengamos RI, RJ, RK, etcétera, ¿verdad? Entonces eso se hace acá. Esta variable es número de barras del tablero. Repito, el tablero es el camino del tren de carga. Y en este caso nuestro tablero tiene 4 barras, ¿verdad? Que son las barras principales por las que va a pasar el tren de carga, que son las barras 1, 2, 3 y 4. Entonces coloco 4. Componente del tablero coloco 2 porque voy a despreciar el axial y solamente voy a trabajar con el momento izquierdo y el derecho. Esto... ok. Lo siguiente es que hay que entender es que vamos a tener que cargar las secciones y la geometría del tablero por separado otra vez acá y vamos a usar otra vez este vector unitario que les voy a mostrar por qué. Y evidentemente cuando utilizo este vector unitario, separándolo infinitesimalmente, necesito ese número de subdivisiones que quiero hacer. Y bueno, acá lo que sí tenemos es que tenemos que transferir los desplazamientos en los extremos del vector R2. Porque hasta acá está R1, ¿verdad? Que fue lo que fuimos sacando. Esto que quitamos fueron los desplazamientos nodales que están como en función de esas cargas unitarias que pusimos en el tablero en el nodo 3 y 4 en nuestro caso, ¿verdad? Pero tenemos que sumarle eso porque nosotros vamos a quitar ahora la elástica sin tener en cuenta sin tener en cuenta lo que pasa en el extremo. Les voy a explicar por qué. Porque cuando yo calcule esta R2, ¿verdad? Que está acá, lo primero que se hace es justamente definir, este R2 va a ser mi elástica, ¿verdad? El vector de la elástica. Y primero voy a definir como ceros. Y voy a cargar ya en los extremos de cada barra. Si suponemos tenemos 4 barras, ¿verdad? Tengo una barra acá, una barra acá. Voy a dibujar más abajo porque me quedó un poco mal acá. Ahora si yo tengo acá, tengo barra 1, barra 2, barra 3 y barra 4, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo necesito entre cada extremo, ¿verdad? Tengo que decir ya cuánto se deforma verticalmente o cuál es el desplazamiento que tiene verticalmente los extremos de las barras. Porque yo lo que voy a hacer es trabajar y calcular los desplazamientos en los tramos de las barras por flexión, asumiendo siempre este estado de carga, ¿verdad? P igual a 1. Y como siempre voy a trabajar con este estado de carga porque esta es la naturaleza del tren de carga unitario en una línea de influencia, yo siempre voy a tener un diagrama de este tipo y voy a estar despreciando lo que pasa acá. Entonces nunca a partir de la metodología que se va a utilizar, nunca voy a poder sacar los valores de los desplazamientos en los extremos. Por eso se calculan de antemano y se cargan dentro de este vector que está acá. Si se fijan, ¿verdad? Para limpiar un poco la pantalla, si se fijan, ¿verdad? Nos dice que R2 es, primero que nada, eh, necesita que sea como número de fila es las líneas de influencia y NI más 1 porque va a tener 50 más 1 en este caso componente porque la elástica es a lo largo de todo el tablero, ¿verdad? Y acá dice, el R2 de una barra cualquiera, siguiendo el ciclo for, va a ser la barra 1 primero. En la primera hipótesis, que va a ser la primera línea de influencia, ¿verdad? Voy a necesitar el descenso de R1, que es de esa barra, para esa línea de influencia, ¿verdad? Y yo calculé acá a partir de este caso. Entonces, el primero que se va a cargar es este descenso, ¿verdad? Porque estamos trabajando para esta línea de influencia, o sea, para este desplazamiento nodal, mejor dicho, ¿verdad? Y en el siguiente término, ahora que es la componente NI más 1, ¿verdad? Que es la última de la misma barra, porque esto se está cargando, si esta es la barra, ¿verdad? Y tengo acá se está haciendo 50 subdivisiones, ¿verdad?
Y yo le estoy dando este valor y este valor de los descensos, ¿verdad? Por eso es que acá se carga en el término 1 y en el ni más 1, ¿verdad? Que son este y este, ¿verdad? ¿Y por qué en este caso cargo el RI de la barra? ¿Verdad? Porque eso es este. Pero el desplazamiento este viene a ser el desplazamiento semejante a este, pero de la barra siguiente, ¿verdad? Que viene a ser, siempre en este caso se carga el desplazamiento izquierdo, ¿verdad? Entonces, acá estoy cargando el desplazamiento izquierdo de esa misma barra, pero en el siguiente, en el desplazamiento derecho, corresponde al desplazamiento izquierdo de la siguiente barra. ¿Está bien? Esta matriz de flexibilidad es la misma de siempre, entonces no es necesario aclarar nada al respecto. Lo siguiente es ver esto, ¿verdad? Y la deducción del uso de esta fórmula están en el libro Volta, ¿verdad? Pero esta es la combinación de un estado de carga donde justamente se asume, ¿verdad? Estas son las ecuaciones de estado virtual cuando el estado de carga virtual siempre es esta P unitaria, ¿verdad? Entonces siempre se va a tener un diagrama similar a este, ¿verdad? En este caso acá, ¿verdad? Y estos, digamos que esta B2 corresponde a la matriz que guardan los diagramas de momento flector para este estado de carga, ¿verdad? Entonces directamente se lo combina con la matriz Q de las tensiones que se habían quitado anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuando yo calculo un desplazamiento, recuerden, siempre tengo que combinar un estado virtual con un estado real. El estado real en este caso son las tensiones en la hiperestática y el estado de carga en este caso es nuestro tren de carga, ¿verdad? Este tiene este diagrama, ¿verdad? Que recalco la deducción está en el libro de Volta, pero esto solamente digamos que calcula el momento izquierdo y el momento derecho, ¿verdad? Entonces yo necesito combinarlo con el momento izquierdo simplemente y el momento derecho de esta Q, pero esta tiene la normal derecha, el momento izquierdo y el momento derecho, ¿verdad? Entonces por eso es que acá se cargan simplemente la componente 2 y la componente 3, ¿verdad? Para, digamos, retirar esto de la carga, ¿verdad? Para solamente combinar estos dos con este que está acá, ¿verdad? Y ahí ya se tiene finalmente la elástica del tablero, ¿verdad? Esta es una función que no es necesario aprender de memoria, lo que hace simplemente es ya graficar la elástica del tablero para cada una de esas líneas de influencia, porque recuerden de que cada línea de influencia es una hipótesis real de carga, ¿verdad? Entonces voy a tener dos gráficas que una vez que yo le dé ejecutar en el Scilab me van a aparecer de esta manera, ¿verdad? Y recuerden que acá, esto es lo que sí tienen que cargar, ¿verdad? Que es lugar, ¿verdad? Que es momento flector, ¿verdad? Vendría a ser el título del gráfico, que es la primera línea de influencia que me pide y la segunda línea de influencia que me pide, ¿verdad? Entonces tenemos la elástica para el momento flector en la sección MM y la elástica para el tensor en la barra 8, ¿verdad? Y sería eso simplemente, ¿verdad? Entonces, damos por finalizada la clase y nos encontramos en la clase que viene.